obviamente la relación de sociedad entre García Luna y los hermanos Weinberg, que nos dice el reportaje de investigación de Penilei Ramírez y otros periodistas en Univisión, que llegaron a mover hasta 50 millones de dólares. Pero pues mejor, escuchemos a la fuente directa. Tengo ya conmigo a Penilei Ramírez. Hace mucho que no nos acompañaba. La verdad es que me da tanto gusto cada vez que viene con nosotros. Penny, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, hace mucho que no conversábamos. Bueno, ahora desde casa, ya son muchos días, pero bueno, esperemos que pronto podamos vernos en persona otra vez. ¿Cómo te ha cambiado la vida con esto, Penilei? Uy, lo más difícil ha sido la parte de ser maestra de primaria y kinder, además de periodista y mamá y todo. Con los hijos, ¿verdad? Sí, sí, mi marido y yo nos hemos especializado en clases de kinder y primaria, en matemáticas, en gramática, y esa ha sido la parte más inesperadamente difícil de todo esto, pero bueno, ya ahí vamos y tratando al mismo tiempo de poder continuar el trabajo periodístico. eh, que necesitamos hacer tanto para contar la actualidad, historias como las que están contando también en tu programa de lo que está sucediendo día a día, digamos, con este diario de la pandemia, y al mismo tiempo no abandonar otros temas que nosotros hemos trabajado durante años y que siguen teniendo importancia aún en medio de esta emergencia, porque sigue desarrollándose información relevante sobre ellos aún en tiempos de pandemia. Pues general García Luna no deja de dar nota. Hace unos cuantos días se anunció que expedientes en la embajada estadounidense relativos a su biografía, a su función como secretario de Estado, desaparecieron. Y bueno, pues ustedes ahora añaden una reflexión más, porque advierten pues ya de estos movimientos, pues una cantidad extraordinaria de 50 millones de dólares que los hermanos Weinberg y García Luna habrían pues realizado y pues presuntamente de manera ilegal. Penny, te ruego que me ayudes a contarle a la audiencia de este reportaje, de esta investigación que ustedes en Univisión realizaron. Pues nosotros en Univisión hemos investigado a García Luna durante varios años, previos a su detención, y desde que él fue detenido en diciembre del año pasado en Texas. Él fue detenido por agentes de la DEA en Texas, después fue trasladado a Nueva York. Allí fue acusado de 2 cargos de narcotráfico, específicamente de haber recibido supuestamente sobornos de los carteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, y por un tercer cargo de falsedad en las declaraciones. Ha tenido algunas audiencias previas, algunas en las que él ha solicitado fianza, alegando que tiene mucho miedo de contagiarse de coronavirus. Le han negado todas las fianzas hasta ahora y se encuentra en espera de fecha para el juicio. Mientras eso está sucediendo en Estados Unidos, los periodistas hemos tenido acceso a alguna parte de información de lo que será posteriormente los alegatos de la Fiscalía a través justo de estas audiencias de las fianzas, en las que la defensa de García Luna expone sus argumentos para que lo dejen salir y la Fiscalía expone los suyos para que lo dejen encerrado. A través de estos primeros, digamos, atisbos de lo que sería el juicio, hemos sabido que hay información que ya está siguiendo el gobierno estadounidense acerca de cómo se comportaba la fortuna de García Luna después de que, sobre todo después de que dejó la administración en el año 2012 y se mudó a vivir a Miami. Digamos, estos indicios que ya tenemos por parte de la Fiscalía en Estados Unidos coinciden ahora con la investigación que estamos revelando en esta nota que publicamos anoche, que es una nota en la que contamos qué está haciendo México. Al mismo tiempo, México está investigando y ya se han presentado 2 denuncias penales, una por lavado de dinero, otra en la Fiscalía Anticorrupción y una tercera denuncia ante la Secretaría de la Función Pública. A diferencia de la investigación en Estados Unidos, cuyos, hasta ahora por lo menos lo que sabemos, cuyos orígenes están en varias declaraciones de narcotraficantes que dijeron haber pagado sobornos a García Luna, la investigación en México tiene su origen justamente en un tip de las autoridades estadounidenses. Así nos dijo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El gobierno de Estados Unidos le dice a Santiago Nieto:
estaría bien que investigues a García Luna y su relación con otro exfuncionario mexicano que en ese momento Nieto estaba investigando. Y a partir de ahí lo que nos dice Nieto es que él empieza esta investigación y empieza a indagar las finanzas de García Luna, su esposa, su hermana, otros allegados, y el señor Samuel Weinberg y su hijo Alexis Weinberg, quienes han sido durante muchos años empresarios de seguridad en México, fueron contratistas de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era secretario y siguieron siendo contratistas del gobierno después de eso en toda la administración de Peña Nieto hasta el inicio de esta administración. Entonces, a partir de ahí hay un punto de coincidencia entre ambas investigaciones, la de Estados Unidos y la de México, y el punto de coincidencia es justamente una casa en Golden Beach, Florida, donde García Luna se mudó a vivir con su familia en el año 2012, cuando terminó la administración de Felipe Calderón. En este punto, la Fiscalía de Estados Unidos encontró que la propiedad estaba comprada a través de un entramado de compañías en la que aparecían los Weinberg y otro de sus empleados, el señor Nathan Wansier, a través de una compañía en Panamá y otra compañía en México. Y encontraron que aunque García Luna y los Weinberg habían firmado un contrato de renta, solamente se había pagado renta 2 meses de 4 años que él vivió ahí. En el caso de México, lo que encuentran es que la casa se compró a través de un entramado de compañías que según, y cito aquí directamente la denuncia, que dice con toda probabilidad trataban de ocultar el origen de un dinero que podía venir de los sobornos del crimen organizado. Entonces están estos 50 millones de dólares que mencionabas, que literal le dieron la vuelta al mundo, fueron desde Panamá, Curazao, Barbados, Hong Kong, Chipre, Letonia, Israel, terminan en Estados Unidos, hay muchísimos giros que pasan por Panamá y otra gran cantidad de dinero, más de 200 millones de dólares que salieron del erario mexicano ya en la administración de Enrique Peña Nieto a través de una serie de compañías, algunas de ellas las menciona la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera como sospechosas de ser compañías de fachada y en la cual se transferían dinero entre ellos, García Luna, su esposa, su hermana y los Weinberg, y lo que dice la denuncia es que ellos perciben que es para triangular y perder el origen del dinero y la ruta del dinero para que al final, aunque García Luna no aparecía como accionista en las empresas finales, es decir, donde se disfrutaba el dinero, sí había una ruta que podía llevar hasta él. Entonces, digamos, un punto importante es que García Luna declara a Hacienda en todos esos años en México que no había tenido prácticamente ingresos. El año 2016 dice que no ganó nada en todo el año. Y mientras declaraba eso en México, en Miami vivía en esta casa de 3 millones de dólares. Después se muda a un penthouse de 2.7 millones de dólares, también propiedad de empresas de los Weinberg. Y a partir de ahí encuentra la autoridad en México que hay una divergencia entre lo que él está declarando, los impuestos que está pagando, los impuestos que están pagando sus empresas y lo que él está diciendo que ganó en ese mismo periodo. Y a esa diferencia es donde dicen que hay sospechas de lavado de dinero que deben ser investigadas. Qué increíble. La pregunta que no deja uno de hacerse es si algún día estas investigaciones que se hacen en Estados Unidos y que tienen a veces como espejo a la Unidad de Inteligencia Financiera, cabezada por Santiago Nieto, van a desembocar una averiguación previa en la Fiscalía General de la República, porque no llegan hasta allá, ni el esfuerzo tuyo periodístico, ni el que hacen los estadounidenses, ni el que hace Santiago Nieto. Pues tú tienes noticia de alguna denuncia ya contra García Luna y te diría, y secuaces, porque mira que aquí tenía muchísimos socios que están libres y, por cierto, teniendo muy buenos empleos en el sector privado, ¿eh? Sí, hay varios de los cercanos a García Luna. Entiendo que hay otra red que también han estado investigando, que no lo toca directamente, pero es parte de los que fueron sus colaboradores. No podría decirte en este momento, Ricardo, si hay ya un proceso de investigación en curso en la Fiscalía que esté suficientemente avanzado como para decir van a detener o tal. Lo que sí podemos decir es que sí hay denuncias penales que fueron presentadas desde diciembre. Nosotros pudimos revisar esas denuncias y son denuncias que tienen acusaciones muy fuertes, acusaciones que no solamente apuntan a corrupción digamos, derivada únicamente de la delincuencia organizada, sino también corrupción política, así lo mencionan directamente, y que involucraría, como decía,
por lo menos 2 sexenios, el sexenio de Felipe Calderón, cuando inició toda esta trama, y posteriormente también el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se sacó la mayor parte del dinero que hasta ahora está en la investigación oficial. Es interesante que sí hay un esfuerzo, por lo menos inicial, por la parte de esta denuncia que pudimos obtener, para poder hacer, digamos, ligar la parte de crimen organizado y corrupción política, porque las denuncias, las acusaciones en Estados Unidos aseguran que García Luna habría comenzado a recibir sobornos del cartel de Sinaloa más o menos en 2005. Yo me acordé que más o menos era cuando se estaba empezando a crear un entramado que tú lo narras extraordinariamente en El Hijo de la Guerra, y cómo México en ese momento estaba justamente buscando estos reacomodos, estos acomodos a partir de que lo que tú narras en el libro empezaron a tener más poderío los Zetas, ¿no? En ese momento, según la Fiscalía, empieza a tener estos sobornos García Luna en México, y se crea una compañía en Panamá que 6 años después, en 2011, empezaría a operar en México, y que un año después empezaría a tener parte de la adquisición de propiedades en Florida. Entonces es una ruta del dinero que pasa por 3 países, y en lo que se imbrica, insisto, una probable corrupción política y ocultamiento de dinero que proviene del narcotráfico. Me parece, yo creo que estarás de acuerdo en eso, Ricardo, que es un caso interesante, porque en México normalmente hemos investigado, incluso los periodistas, un poco separado estos dos asuntos, ¿no? Los reporteros que se han especializado en investigación de corrupción política, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces en tu programa, digamos que es una línea, incluso la metodología que utilizan es muy de, como le decimos, muy de papeles, muy de seguimiento de bases de datos, y otros reporteros que se involucran más en la investigación de corrupción relacionada con crimen organizado hacen más trabajo de campo, más trabajo de fuentes directas, más trabajo que tiene que ver con personas que están directamente involucradas, que le pueden contar, o expedientes judiciales. Lo que me parece fascinante de esta historia es que se combinan esas dos metodologías periodísticas para poder seguir en una investigación que, por supuesto, tiene todo sentido pensarlo así, porque el dinero, aunque se comprobara en juicio que el dinero, él se enriqueció con dinero en narcotráfico, ese dinero tenía que entrar al sistema financiero de alguna manera, y ese es en el proceso en el que ahora estamos, y las denuncias van en ese sentido. Perilei, pues la verdad es que siempre que te escucho, lo primero que me viene es una necesidad de felicitar tu trabajo. Es que es riguroso, es potente y es tenaz. Y claro que eso va ayudando a que se esclarezcan estos hechos y a que por lo menos en la historia se haga justicia frente a individuos que hicieron tanto daño a nuestra población, a tantas personas. Perilei Ramírez, lo mejor para ti, para tu familia, y bueno, pues disfruta esta época de maestra de tus propios hijos. Nos vemos muy pronto, Penny. Gracias.